Pues muchísimas gracias, buenas tardes por estar aquí, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan esta tarde, ya casi al final de este curso librero. Muchísimas gracias, Jesús Fraga, por estar aquí en la librería Rafael Alberti. Enhorabuena por este Premio Nacional de Narrativa año 2021, por este libro estupendo, Virtudes y Misterios, editado en Xordica, del que vamos a hablar, ¿no? Y muchas gracias, Julio Llamazares, por volver también a acompañarnos en este cierre, ya casi fin de año y por Navidad. Espero que el año que viene podamos seguir teniendo la suerte de que nos acompañas para hablarnos y descubrirnos tantos libros tantos libros buenos de los que hemos hablado este año, ¿verdad? O sea que yo creo que este está en la línea de todos estos libros de los que hemos presentado a Arantxa Portavales, a tantas escritores y escritoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, pues gracias a Lola y la verdad es que es el mejor cierre que podíamos imaginar, o por lo menos yo, que este año por circunstancias te contaba, me he convertido casi en personal de plantilla de la librería, porque presenta por unas razones o por otras, pues yo creo que 4 o 5 libros de distintas personas. Creo que el primero fue uno de Noemí Sabugal, Hijos del Carbón, y luego varios libros más. Sí. Y bueno, lo que sí puedo decir es que estoy feliz hoy, en particular, por presentar la novela de Jesús Fraga, que es la persona que me acompaña, y además estoy feliz por varios motivos. Yo a Jesús lo conocí hace muchos años, hace 25 años, además puedo contar una anécdota que ya sabe cuál es, que Jesús perdió una novia por mi culpa. Creo que ganó mucho porque la vida la lleva por mejores caminos. Hace como 25 años, más o menos, que hace siempre 25 años de todo, yo fui a dar una charla en Salamanca y al acabar, pues debo decir que ese día te conocí a ti, conocí a otro escritor del que no he vuelto a verlo nunca, que era Juan Manuel de Prada, que me acuerdo que también estaba allí con unas botas de piel de serpiente. Y bueno, al acabar, pues como pasan estas cosas, yo firmaba libros y entonces Jesús, a quien yo no conocía nada y que estudiaba allí en Salamanca, periodismo estudiaba, se acercó para que le firmara La lluvia amarilla, una novela. Y pues yo se la firmé, le pregunté cómo te llamas, se la firmé. Luego ya con el tiempo él me contó que justo ese día había ido con una novia que tenía entonces, que no debían ir las cosas muy bien, porque no creo que por eso sea motivo suficiente. Y entonces él se olvidó de decirme el nombre de la chica. Bueno, como te llamas, Jesús, y yo se lo dije, y ella se enfadó mucho y se acabó la historia. Y empezamos la relación Jesús y yo. Luego él, hemos tenido mucha relación y tenemos amistad desde entonces, porque el que trabaja en cultura, en La Voz de Galicia, pues si no es el primero, siempre es el segundo que me llama cada vez que publico un libro para entrevistarme. O cuando voy por Coruña, pues siempre enseguida me llama y me lleva a comer o a cenar por allí. Quiero decir, él también, por otro lado, ha recorrido algunos de los escenarios de mis libros. Digamos que eso que se llama una amistad literaria existe, y es la que nos une a Jesús y a mí. Yo me he alegrado muchísimo, aunque los premios no me importan demasiado, ni me dejan de importar, quiero decir. Me alegré muchísimo de que este año le dieran el Nacional de Narrativa a Virtudes y Milagros, porque además debo decir que él me envió la novela en gallego, y yo que no sé gallego, hice el esfuerzo de leerla en gallego,
luego lo completa un poco en castellano. Y me alegré muchísimo, y quiero comenzar además diciendo que a raíz de la concesión del Premio Nacional de Narrativa a esta novela de Jesús, en alguna emisora y en algún periódico he escuchado o he leído alguna especie como de sugerencia, como que este era un premio, digamos, movido más que por la importancia literaria de la novela, por las compensaciones periféricas y lingüísticas, o esos equilibrios que parece que tiene que haber y que yo no lo sé. Pero sí quiero anticiparme y decir que esta novela, al margen de las motivaciones del jurado, es una de las novelas más justamente premiadas con el Nacional de Narrativa de todas las que yo he podido ver. Quiero comenzar diciendo esto y quiero además, que luego hablaremos, señalando también la poca atención que algunas, y aquí estáis varios representantes de la literatura gallega, la poca atención que en mi opinión se presta a la literatura gallega en España, que contrasta mucho con la atención que tienen los escritores catalanes, incluso los vascos. Los gallegos seguís siendo como los pobres de las literaturas periféricas, ¿no? Pasaba, que lo hablamos ahora, cuando le dieron el premio de poesía a una gran poeta gallega, Olga Novo, que aquí nadie sabía casi ni quién era, digo aquí fuera de Galicia, y pasaba con Jesús Fraga, que yo tenía que explicar a mucha gente quiénes eran más o menos, y no es que yo sea esté muy al tanto de lo que sucede, pero procuro estar un poco al tanto. Quiero señalar esto en partida porque sería interesante que luego tú hablaras un poco de esto. Por ejemplo, hoy ha venido Jesús Fraga a Madrid, y esto tiene que ver con el centralismo. Es el Premio Nacional de Narrativa y le han hecho 2 entrevistas. La agencia Colpisa y Jesús Marchamalo en Radio. No deja de ser llamativo. No deja de ser llamativo. Estoy seguro de que si hubiera sido un catalán, un vasco, hubiera recibido mucha más atención por los medios nacionales. Pero esto hablaremos luego. Bueno, para quienes no sepáis, la novela de Jesús Fraga es una novela que parte de su experiencia familiar, por lo tanto tiene mucho componente autobiográfico, tiene mucho que ver con la historia de Galicia, tiene que ver con esa, como decía alguien en alguna cosa que he leído por ahí, con esa herida histórica de Galicia, que es la emigración. Pero en el caso de Jesús, la novela de Jesús no es la epopeya de la migración, una novela más, sino que le da una vuelta por completo, porque se da la particularidad de que, al contrario que la mayor parte de las novelas sobre la migración gallega, no son los hombres los protagonistas, que siempre tenían como un componente aventurero, épico, etcétera, sino que son las mujeres, que eran las que se quedaban en la Galicia profunda y que en este caso son las que emigran. En concreto, la novela es la abuela de Jesús. La historia de la novela, para que podamos empezar a hablar del argumento de la novela, es el abuelo Jesús, como un gallego más, emigra a Venezuela, era un zapatero remendón, no sé si de Betanzos o de, bueno, luego lo cuentas tú, emigra, como tantos gallegos, para huir de la pobreza y para hacer fortuna, y no vuelve más, ni rico ni pobre. La abuela, que se ha quedado en Galicia, llega a un punto que decide emigrar ella. Pero además es una migración insólita para la migración tradicional gallega, es que se va a Inglaterra. Una mujer del campo gallego, que no sabía inglés por supuesto,
que la mayor ciudad que vio, que había visto hasta que llegó a Londres, era Vigo, donde embarcó, no es que conociera mucho Vigo, sino que embarcó en Vigo, y ahí salió camino trabajando, casi analfabeta, por supuesto sin saber inglés, y sacó adelante a 3 hijas, una de las cuales era la madre de Jesús, que nació en Londres, como todos los gallegos, nació en Londres, y luego ya con el tiempo volvió. Jesús, lo cuenta en una entrevista, es el primero de su familia, el primer universitario de su familia, es periodista, tiene una obra y una trayectoria ya larga para su edad, que no es muy avanzada comparada con la mía, y es periodista de la sección de cultura de La Voz, y ha empleado en la redacción de esta novela 10 años, porque según el mismo cuento contaba en una entrevista que te hicieron a raíz de la obsesión del Premio Nacional, querías estar a la altura de la historia de tu familia. Bueno, yo te voy a hacer de sparring para que tú cuentes lo que quieras contar de tu novela, de tu trayectoria. Yo quiero que empieces contando un poco cómo surgió la historia, la necesidad. Tú mismo en alguna entrevista cuentas que estuviste a punto de tirar la toalla muchas veces. ¿Por qué tardaste tanto en escribir la novela? Y lo que para ti personalmente como forma de terapéutica, porque está claro que la escritura, tanto para los que escribimos como para los lectores, tiene un valor terapéutico, porque la literatura sirve para curar las heridas de la vida, las heridas del alma. Yo quisiera que empezaras contando un poco por qué tú te sentiste en la necesidad de contar la historia de tu abuela y a través de ella la de todas las mujeres emigrantes o que vivieron la migración desde un sitio o desde la aldea esperando que volvieran sus maridos. Pues, si os parece, dejo los agradecimientos para el final y por no romper el hilo de la conversación te respondo. Yo supongo que a todos nuestras abuelas nos parecen seres maravillosos, ¿no? Como superheroínas, personas que todo lo que hacen a nuestros ojos es extraordinario y que te meten un poco en un mundo que está en contacto contigo, pero que ya viene de atrás, ¿no? Que es el mundo que te precede, y es un mundo que en ocasiones ya está extinguido, y ese hilo emocional que tú mantienes con esas personas es lo que te conecta también con un mundo del que tú no sabes casi nada, ¿no? En ese sentido es casi como un libro vivo, ¿no? Gracias a los libros accedes a vidas y a lugares a los que nunca habrías llegado, y ese papel de vehículo lo ejercen también esas personas, ¿no? Claro, mi abuela además reunía unas características que la hacían especialmente extraordinaria, ¿no? Vivía en Londres, venía de vez en cuando 1 o 2 veces al año, era bajita, con mucha fuerza física, con muy mal genio, con una forma de hablar muy particular, mezclando palabras en gallego que nosotros jamás habíamos oído, ¿no? Porque venían de ese mundo del que no teníamos ni idea, mezclándolas con inglés, con castellano, un idiolecto realmente divertidísimo, ¿no? Luego con el tiempo tú creces, maduras, y claro, las cosas, digamos que el foco, pues la lente se amplía y tú empiezas a ver qué es lo que ha desembocado en esa situación, ¿no? Las circunstancias que la han llevado ahí. Y entonces ese conocimiento te aporta una serie de información y de datos que empiezas a ver que realmente lo que a ti te parecía extraordinario no lo era solo porque era tu abuela y tú eras un niño, es que lo era ya de por sí y sin vuelta de hoja, ¿no? Pues es una mujer que saca adelante a 3 hijas, a su madre cuando enviuda, que
que vive cargando con el estigma, ¿no?, de ser una mujer abandonada por su marido de facto en la España del franquismo, y la herida emocional que eso produce, ¿no? El que la persona con la que tú te has casado pues decide voluntariamente marcharse, por mucho que tú hayas intentado convencerlo de lo contrario, y hasta ahí, ¿no? Y nunca más. Entonces digamos que esa trayectoria, ¿no?, que yo pude atisbar a medida que iba creciendo, y que ya en la madurez y cuando tú te conviertes en padre también, pues tu punto de vista se enriquece y tienes otra dimensión emocional, pues eso digamos que era uno de los motores, ¿no?, para hacerle justicia a todos los desvelos de mi abuela. Luego, por otra parte, estaba eso que tú cuentas, ¿no?, de que toda esa implicación emocional de la inmigración yo creía que estaba ausente, o por lo menos que podía contarla de otra forma, ¿no? Pues entrar un poquito en la casa de la gente y ver qué significaba la emigración en esas familias, pues, cómo vivían, qué mandaban, qué ilusiones tenían, qué les había permitido, qué comían, con qué palabras se expresaban, ¿no? Un poquito como el léxico familiar de Natalia Ginsburg, transportado a ese contexto. Y tratar de entender también cómo esa concatenación de acciones que arranca con la marcha de mi abuelo, que por otra parte debo decir aquí que ya era un señor pues, de 30 y tantos años, que eso en España de los años 50 era alguien que tenía prácticamente media vida hecha, ¿no? Y que aunque era un zapatero remendón y tenía pues un empleo precario como casi todos, pero por lo menos le permitía llevar un poco de dinero a casa. Y él se marcha seducido por esos cantos de sirena de que en Venezuela, vamos, tienes que ser muy tonto para no hacerte rico, ¿no? Y seguramente eso era producto de lo que hoy llamaríamos publicidad engañosa, de los agentes que tenían las consignatarias recorriendo toda Galicia tratando de convencer a la gente para que se embarcase, porque claro, ellos era el dinero que hacían, ¿no? Entonces él digamos que se va un poco a la aventura, pero no porque sea un adolescente dickensiano, ¿no?, que nace a la vida y que tiene que forjarse, ¿no? Ya, vamos, lo que deja atrás es muy, muy considerable y para pensarse, ¿no? Entonces, esa ausencia crea un trauma que se transmite de generación en generación y que sigue vivo, ¿no? Yo lo he visto en mi madre y en mis tías cuando hablaba con ellas para bueno, pues preguntarles, ¿no?, ¿y cómo fue esto? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? La mayoría de las veces acabábamos llorando, ¿no? Y era algo que yo veía que, aunque hubieran pasado 50, 60 años, que tu padre te abandone cuando tú tienes 9 o 6 años, es una experiencia muy, muy dura, ¿no? Yo no quería, digamos, convertir a mi abuelo en el malo del libro, quería tratar de entender qué es lo que había hecho y las implicaciones que había tenido entre nosotros, sin tampoco juzgarlo. Y sobre todo, bueno, si leéis el libro hasta el final, veréis que mi abuela, que tenía motivos mucho más serios para juzgarlo, no lo hizo. Entonces, si ella no lo hizo, yo menos, ¿no? Y de esa cadena, ¿no?, de acciones y de omisiones desemboca en buena medida en lo que son las circunstancias que a mí me han hecho como soy, ¿no? Yo nací en Londres porque mi madre estaba allí. Mi madre estaba allí porque antes había ido su madre, y su madre fue porque la abandonó su marido y que ella se fue al este y él al oeste, ¿no? Entonces, tratar de entender qué papel había desempeñado también la emigración en nuestra vida, y en menor medida también está menos presente en el libro, pero claro, no deja de ser mi punto de vista, y entonces hay un autorretrato indirecto mío a través de las informaciones que yo selecciono y cómo las voy contando, y también lo que significó para mí pues nacer en Inglaterra, escolarizarme en inglés, que todos mis primeros referentes fuesen británicos, cómo eso viene conmigo cuando nos volvemos, cuando yo tengo 5 años, y es un poco como un árbol que aún está retoñando, pero te trasplantan
y te ponen en una tierra que supuestamente es tu tierra de origen, pero que por esas circunstancias te hace sentir casi ajeno, ¿no? La expresión que yo utilizo en el libro es con la que Álvaro Cunqueiro hablaba del Merlín, ¿no? Que para mí era un referente, Merlín, el rey Arturo, ¿no? Eso en el Reino Unido es, bueno, pues leyendas nacionales, ¿no? Y yo leía eso y claro, cuando yo descubro un Cunqueiro que lo ha traído a mi tierra, ¿no? Me parecía una maravilla, y hablaba de Merlín como de nación allega, ¿no? De nación ajena. Entonces me hacía sentir un poco eso, ¿no? Estás en tu tierra. Yo he rastreado para este libro los árboles genealógicos a través de los censos y he llegado a un labrador que era mi antepasado en 1700, en el censo de 1790 y poco. O sea, cuando los franceses guillotinaban cabezas, yo tenía un antepasado que estaba trabajando en la tierra, ¿no? Y por muchas generaciones y generaciones. Entonces, cuando tú llevas 6, 7, 8 generaciones en un lugar, pero has nacido en la emigración y vuelves, traes contigo todo ese bagaje que te hace diferente también y ser de otra parte, ¿no? Aunque no lo quieras. Es un acto que el que marcha y el que vuelve no son la misma persona, eso está clarísimo, ¿no? Y entonces había también una necesidad de contar, ¿no? ese pequeño tránsito que para mí fue muy grande, y como mi madre aquí seguía dando clases de inglés y me hablaba en inglés, que era algo que sorprendía a todo el mundo, ¿no? Y la gente nos reñía por la calle, ¿no? Mi madre me hablaba en inglés y la gente decía, pero está usted en España, hable en español, ¿no? Y además con esa brusquedad así un poco. O íbamos al médico, porque yo estaba catarrado, siempre estaba catarrado, y el médico le decía, a ver, dígale al niño que diga 33. Y entonces mi madre decía, 633. Y yo lo decía en inglés, y entonces el médico se enfadaba porque no, tú tienes que decir 33, ¿no? Tienes que ejecutar el fonema, ¿no? Luego al final, ¿para qué? Para que me pusiese inyecciones de penicilina siempre, ¿no? Que era dolorosísimo. Y ahí había esa necesidad de llegar un poco a una reconciliación con ese pasado, ¿no? Que para mí había sido también, bueno, herencia del trauma de mi abuelo, y que me había generado un nuevo trauma, ¿no? Que era el de pues, ser el niño que es distinto en el colegio porque hablas otro idioma y vienes de otro lugar y quieres compartir tus referentes con tus compañeros y no puedes porque no saben absolutamente de lo que les estás hablando, ¿no? Bueno, hablando de esto que tú comentas ahora, en alguna entrevista, preparando hoy la presentación, he leído que, bueno, tú eres trilingüe, hablas inglés, gallego y castellano. Además, la novela la has escrito en gallego y tú te has autotraducido. Además, creo haber leído que tú dices que son dos novelas distintas. Hay quien lo dice, sí. Bueno, tú, en la entrevista lo dices tú. Y dices una cosa que enlaza con otra que dice tu abuela, que la migración, que siempre se cuenta o se contempla como una tragedia, y lo es, porque si tú emigras por circunstancia, por pobreza o por obligación, por política, o como emigran ahora mucha gente de países del Medio Oriente o de África, no deja de ser un drama, pero tu abuela te decía que era también una ventana abierta a la cultura, y que tú, en el fondo, tu abuela, más que la riqueza económica, lo que valoraba de su experiencia como emigrante de ida y vuelta, era la riqueza cultural y la riqueza lingüística que había adquirido, que es un poco lo que tú estás contando. De hecho, tú citabas el léxico familiar de la Ginsburg, pero también hay un aroma muy profundo de Rosalía de Castro, de Adiós Ríos, Adiós Fontes. Al final, tú como a la hora de contar la historia, desde el punto de vista literario me refiero, ¿cómo la concebiste? Porque la novela es una novela, pero también es una mezcla de géneros. Tiene también algo de crónica, algo de diario. Cuenta un poco cómo te enfrentaste a la experiencia
de, como tú decías, estar a la altura de la historia de tu familia y de las mujeres de tu familia, sobre todo. Claro, Rosalía de Castro es la cúspide de nuestro canon, ¿no? O sea, ella ya, pues la literatura española tiene a Cervantes y nosotros tenemos a Rosalía de Castro. Y debo decir que imprime una gran diferencia tener una mujer como autora canónica, ¿no? Es muy, muy importante. Son implicaciones que aún ahora estamos empezando a entender, y de verdad que Rosalía es como o sea, es un clásico porque siempre vuelves y siempre encuentras algo distinto, siempre te está contando cosas que tú no habías advertido. Y claro, la emigración ya en Adiós ríos, adiós fontes, eso es un poema maravilloso que realmente está todo ahí contado, ¿no? El hecho de que haya distintas manifestaciones o mecanismos narrativos en el libro, yo creo que es una prueba de que la novela es un género maravilloso porque lo admite todo, ¿no? Es como un territorio libre en el que si la persona que la escribe dice esto es una novela, pues eso es una novela, ¿no? Aunque luego no tenga el más mínimo gramo de invención, porque en este caso he tratado de ser fiel a mis recuerdos, con la salvedad de que los recuerdos a veces, casi siempre, los deformamos a través del relato y de cómo los vamos, digamos, metabolizando, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Pero sí había esa capacidad de ir integrando, ¿no? Distintos formatos. La primera decisión que tienes que tomar es, bueno, escribo una novela al uso, le cambio los nombres a las personas, les pongo, pues, rebautizo a mi abuela, virtudes como, no sé, en gracia, y me invento, ¿no?, la mitad de las cosas que le pasan. Pero claro, igual que un periodista tiene que ser muy escrupuloso con la veracidad de lo que está escribiendo, porque la más mínima concesión, digamos, que contamina o enturbia la carga de verdad de lo que tú has escrito, pues yo creía que en este caso pasaba algo parecido, ¿no? Que ya lo que había hecho mi abuela era lo suficientemente extraordinario para que no necesitase arroparlo o vestirlo con una ficción, ¿no? Y tampoco quería hacer bueno, pues voy a escribir una novela muy emocionante sobre la emigración y bueno, pues me va a ir fabulosamente bien, ¿no? O sea, no piensas en eso, piensas más en cómo hacerle justicia y cómo puedes servir mejor a la historia que quieres contar. Entonces, yo tenía claro que me tenía que basar mucho en mi propia memoria, pero también en la de las personas que estaban allí cuando yo no estaba y me podían contar, pues, cómo había sido el día que mi abuelo se subió al autobús y se fue, ¿no?, a coger el tren, qué había pasado ese día. O, por ejemplo, mi madre cuando estrena su maternidad y está en Londres, escribe un diario, ¿no?, y tiene la generosidad de hacérmelo llegar. Y yo lo leo, ¿no? Y claro, es una lectura conmovedora que te emociona hasta las entrañas, y luego tienes que sobreponerte a la condición de hijo y verlo como escritor y ver qué puedes contar de ahí y cómo contarlo, ¿no? Mi madre, que siempre tuvo esa fe en la cultura como motor de progreso personal y social, cuando yo tenía 5 años, me obligaba a llevar un diario, que conservo todavía, ¿no? Y por uno de esos azares, cuando mi madre acaba su diario o lo interrumpe, empieza el mío. Entonces había como una continuidad que narrativamente, como escritor, era, bueno, pues que fluía. Entonces mi madre acaba su diario, que es un diario de lamentos y de frustraciones, contando, pues, que mi padre trabajaba de cocinero en el hospital. Pues en vez de hacer un turno, hacía 2. Iba al turno de mañana y luego hacía el turno de tarde. Y luego volvía, y cuando cenaba se iba a recoger vasos y ceniceros a un pub, el Duke of Richmond, ¿no?
y ella en casa siempre, ¿no? Como esa figura de Penélope, esperando, esperando. Además, ella ganchillaba una colcha, o sea, que hasta ella, vamos, estaba encarnando perfectamente ese arquetipo, ¿no? A lo mejor sin saberlo. Y cuando se acaba ese diario, empieza el mío, ¿no? De hoy me comí un helado, ¿no? Y ahí salgo yo con un helado y un 99 Flake, que es el mejor chocolate de todos los tiempos, bien grande, ahí, ¿no? Dibujado. Claro, yo tenía mitificado ese chocolate, ¿no? Y pensaba que era un producto de mi morriña londinense. Hasta que llegó mi diario y ahí está, en el julio del 76, el dibujo en el que yo, ¿no? He dibujado ese chocolate. Con 5 años ya está, o sea, llevo 45 años adorando ese chocolate, ¿no? Y para mí es casi como esa Magdalena prustiana, ¿no? Hoy jugué en el patio con Bennett y Michael. ¿Quiénes son Bennett y Michael, no? Son niños que fueron mis compañeros de clase fugazmente y desaparecieron de mi vida. ¿Qué habrá sido de ellos, ¿no? Entonces, claro, esos distintos registros te permiten darle también una variedad a un libro que no es que haya sido excesivamente largo, pero que corrías el riesgo de ir repitiendo siempre la misma fórmula, ¿no? Entonces, el poder aportarle distintas soluciones era algo muy... Bueno, yo creo que el lector lo agradece. Ahí te voy a leer una frase, un párrafo de una compañera tuya de La Voz de Galicia, Marilú Ferreiro. Mi jefa. Es tu jefa. Bueno, no, es que me pareció muy gráfica la descripción que hace y me parece que escribe muy bien tu novela, el tono de tu novela. Dice, ¿cuánto se agradece que alguien encienda con delicadeza una humilde bombilla en este mundo de focos y fogonazos que deslumbran tanto que no dejan ver los rostros? Qué necesario dar voz a esas mujeres que partieron y se partieron para siempre entre dos orillas y que tantas veces se han quedado fuera del relato. Estoy completamente de acuerdo en la descripción que hace tu jefa, Marilú Ferreiro, del tono y de lo que yo creo, y creo que tú también quisiera que hablaras de ello, que debe ser el tono de la literatura en un mundo de focos y fogonazos, como dice Marilú Ferreiro. La función de la literatura es encender una bombilla, como en el Guernica de Picasso, para hablar en voz baja y contar las historias que pasan desapercibidas por el ruido de las voces de todos los que protagonizan el relato, sobre todo en el caso de las mujeres. Pues sí, cuando lo leí la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Aprovecho para decir que la noticia del premio ¿Te subieron el sueldo? No, me llegó trabajando y llevaba como 4 horas trabajando y estaban, claro, mis compañeros conmigo y claro, cuando llama al ministro y luego cuelgas y dices, tú tenemos que cambiar la sección de cultura, ¿no? Y dicen, ¿por qué no? Me acaba de llamar el ministro. y fue muy bonito, ¿no? Ver la alegría sincera de tus compañeros, ¿no? Cómo lo festejaban, era maravilloso, ¿no? Y luego eso dio pie, ¿no? A que se pudiesen escribir frases como esa. Claro, ahora mismo yo creo que nunca tantas imágenes circulan, ¿no? Como ahora, pero nunca han tenido una vida tan efímera como hasta ahora, ¿no? Es como, no sé, estrellas fugaces, ¿no? Que deslumbran durante un instante y ya han quedado ahí, ¿no? Es un poco, nos debería llevar a reflexionar sobre el camino que llevamos. Yo encontré algunas fotos de mis abuelos, de jóvenes, y las incorporé al libro para como un elemento más de información, ¿no? La lectura que yo hacía de esas imágenes.
claro, su noviazgo debió de ser muy breve, ¿no? Como la mayoría en esa época, en cuanto bueno, pues había la posibilidad de reproducirse y eso estaba ahí, pues ya había que pasar por la iglesia. Y a veces interpretar una fotografía puede ser engañoso, porque no deja de ser un instante congelado en el tiempo y a lo mejor lo que tú ves no es exactamente lo que estaba pasando. Pero también era, bueno, desaparecida mi abuela, desaparecido mi abuelo, era la única vía de acceso que yo tenía para llegar ahí, ¿no? Y son fotos muy entrañables. Hay algunas, bueno, la mayoría se hacían en verbenas, que era cuando los fotógrafos ambulantes estaban haciendo, ¿no?, su trabajo. Yo no sé si en otros sitios se les llamaba igual. En Coruña les llamaban leiquistas, porque eran los primeros en llevar leicas, ¿no?, que era la foto, ¿no?, tú lo sabrás, de Alberto Martí Villar de Francos y todos los que se ponían en el puerto retratando a los emigrantes que marchaban o sus familias, y luego la foto te la mandaban, tú la pagabas en el acto y tal. Y en las verbenas pasaba igual, ¿no? Y es muy bonito ver como en esas fotos muchas veces el fotógrafo lleva un telón de fondo y está reproduciendo motivos, digamos, un palacio renacentista. Hace un par de semanas estuve en Zaragoza y allí proyectamos una foto de mis abuelos, que por detrás el telón es la Basílica del Pilar. Y además todavía le faltan las 4 torres que construyeron después. Esto, luego fui a tu libro de las catedrales a leerlo, y está el avión republicano sobrevolando el cielo, con lo cual era un elemento propagandístico, ¿no?, que ya se había incorporado al relato popular de los fotógrafos ambulantes, ¿no? Hablo del año 40, 41, claro, la guerra acababa de terminar, estaba muy reciente, ¿no? Pero luego te fijas ves que realmente están en un prado, ves al fondo un árbol, y entonces es como un trampantojo un poco cutre, ¿no? Sí, digamos que, claro, que fotógrafos. está como tratando de embellecer o de darle exotismo a una estampa que a sus ojos no pasa de ser costumbrismo, ¿no?, y que no tiene mucho valor y que hay que darle ese brillo, ¿no?, el convertirlo en algo exótico. Hay una muy bonita de Cunqueiro en Los Caneiros, por cierto, que tiene un telón de fondo también así. Y además, claro, no se molestaban en disimular las arrugas del paño, ¿no?, y entonces tú lo ves claramente. Pero al final es la ropa que llevan, el lugar donde están, lo que están comiendo, que mi abuelo está enseñando una bota de vino. Son esos detalles que seguramente al fotógrafo le horripilarían en ese momento, pero que ahora son los verdaderamente entrañables, y los que viajan a través del tiempo y te están contando cómo eran ellos y cómo era su vida, ¿no? Entonces, la idea era armar el libro así también, ¿no? Como hemos hablado de Natalia Ginzburg, y hay muchos otros autoras y otros autores que lo han hecho muy bien, ¿no? Digamos, un poco entrar en la cocina, ¿no?, y sentarte allí en la mesa al calor del fuego y ir viendo pues cómo hablaban, qué decían, cómo vestían, y esas eran las implicaciones que a mí me interesaba contar, porque a través de ellas ibas contando pues muchas cosas de tu vida, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes dudas que yo tuve al escribir este libro, y por eso se me retrasó tanto y tiré tantas páginas a la papelera, que como los que hemos leído a Robert Graves sabemos que es la mejor amiga del escritor, pues era qué contar y qué no, ¿no? Que había algunas cuestiones que, bueno, pues que la herida estaba aparentemente cerrada, pero yo hablaba con mi familia y veía que no era del todo cierto, ¿no? Entonces, una situación que había causado tanto dolor, no era necesario reabrir esas heridas de forma gratuita, ¿no? Entonces decidí contar, por muy duro que fuese, lo que tuviese justificación en función del relato, ¿no? Esa aspiración de tratar de entender qué había pasado, pero no regodearse ni hacer sensiblería ni nada, ¿no? Entonces eso, ese fue, ¿no?, digamos, el punto de equilibrio que había que encontrar. Entonces, como yo he traducido a Julian Barnes,
y él había escrito sobre su madre, sobre la muerte de su madre, etc. Le dije, ¿tú qué harías? Y me dijo, pues mira, yo escribiría como si todos hubieran muerto. Luego, cuando acabas, lo metes en un cajón, esperas a que mueran, y ahí es cuando lo publicas. Ya, vale. Y si me muero yo antes, ¿no? Claro, la idea también es tratar de contar un poco esto para que también, lo he visto, ¿no? Sobre todo a mi madre le ha valido como una vindicación y validación de que su sacrificio y su esfuerzo no ha sido en vano, ¿no? Y bueno, se ha leído el libro ya creo que 5 veces, o sea que lo está diciendo en serio, ¿no? También coincidió con el duelo por la muerte de mi padre y entonces no solo ha sido catártico en el sentido de contar la historia familiar, sino en un momento muy delicado que es la ausencia, ¿no? de su marido. Pero esos pequeños detalles aparentemente intrascendentes te cuentan cosas, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra se publicaban cómics sobre futbolistas, sobre chicos futbolistas, que a mí me encantaban, ¿no? Se publicaban una vez a la semana. Entonces mi abuela me los iba comprando y una vez al mes los juntaba, los doblaba, los embalaba en cinta y me los mandaba, ¿no? Y de vez en cuando pues venía un billete de 10 libras, de 20, y ¿qué hacía ella? Lo envolvía en papel de calco, ¿no? Creo que todos más o menos los que estamos aquí por edad nos acordamos del papel de calco y de cómo olía, ¿no? O sea, eso sí que es algo proustiano también, ¿no? De cuando tú tenías que escribir un trabajo para el colegio o teníais que escribir artículos o lo que fuera y metías 3 folios, 2 hojas de papel carbón. Pues mi abuela me envolvía las libras en el papel carbón porque creía que había escáneres especialmente pensados para encontrar el dinero que los emigrantes le estaban mandando por correo a sus familias y quedarse con ese dinero. Y que el papel carbón ejercía esa función protectora. Pensé que se multiplicaba. Claro, ojalá. Eso lo hace muy bien el mago Antón, pero... Y entonces esto se lo conté a Vance también y me dijo, eso lo tienes que incluir porque revela 2 cosas. Un tiempo y una época y una personalidad, ¿no? Lo colectivo y lo individual. Y entonces esa suma de pequeños actos aparentemente triviales y domésticos también te están transportando a la personalidad de quien los ejercía y del tiempo en el que se desarrollaba eso, ¿no? Bueno, vamos ya por la hora. Yo estoy encantado aquí charlando contigo, seguiremos charlando después. Vamos ya hacia el final porque son ya casi las 8. Y bueno, hemos hablado de la novela, el tono, de la mezcla de géneros en su composición. Yo quería acabar hablando que hablaras tú, vamos, de 2 cosas. Y para la primera vuelvo a citar a tu jefa. Espero que lo escuche y te suba el sueldo cuando vuelva. Por desgracia. Dice, aunque en el mismo artículo de celebración de tu premio, La Voz de Galicia, dice, aunque hablemos de prosa, no deja de ser justicia poética para los periodistas de oficio que el reconocimiento recaiga esta vez en un orfebre que habitualmente labra piezas que no son suyas, alguien que pasa una buena parte de su tiempo delante de la pantalla de un ordenador, editando y revisando textos ajenos como si fueran propios. Bueno, la pregunta viene por deducción. ¿Cómo compaginas tú el oficio de periodista con ese oficio que no es oficio, que es el de escritor? ¿Cómo compaginas tú algo que decía, que recuerdo leerle una vez a Rosa Montero, que decía, cuando hago periodismo escribo lo que sé, cuando hago literatura escribo lo que no sé que sabía? Pues qué frase tan bonita, ¿no? Y yo le añado otra de un señor que está aquí sentado, que dice que en algún momento firmó grandes crónicas en primera página, pero que otras veces
firmó obras maestras del género de los breves en las ediciones locales, pero que el problema era que nadie se enteraba. Y yo creo que también he escrito algún breve magistral, en 6 líneas, del que nadie ha tenido absolutamente la más mínima idea de que estaba ahí. Claro, las relaciones del periodismo y la literatura, desde mi punto de vista, claro, son muy distintas a las de otra gente, porque para mí el periodismo también es cuando los jueves hay que cambiar la cartelera de cine con los estrenos, pues yo muchas veces me meto ahí y hago la sinopsis de las películas que se van a estrenar. Y claro, eso no es una crónica desde primera línea de guerra, ¿no? Pero al día siguiente, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero la gente va a ver qué se ha estrenado y qué puede ver en el cine. Y tú solo tienes que contar en 3 frases, ¿no? Y he desarrollado una habilidad para resumir los argumentos más farragosos en 2 líneas, ¿no? Ya tienes tus trucos, ¿no? En ese momento todo cambia en su vida, ¿no? Cuando decide marchar, tal, un encuentro fortuito desencadena, ya tienes como tus recursos mentales. Y claro, cuando tienes 15 estrenos por delante, más 3 páginas que acabar, y te están esperando en casa, pues no estás escribiendo para que te den un premio nacional, estás escribiendo porque llevas 9 horas o 10 en el periódico y te quieres ir. Y entonces lo haces así, ¿no? Claro, el periódico roba mucho tiempo y mucha energía. Y haces muchísimo trabajo que la gente no ve. Pues todas esas parrillas de televisión que salen al final de los periódicos, eso lo hace alguien, ¿no? Y muchas veces ese alguien eres tú, ¿no? ¿Habéis visto esos carteles de la consulta del médico que dice llame antes de entrar a la puerta, podría haber alguien dentro y esa persona podría ser usted? Casi parece un relato de realismo mágico o fantástico, ¿no? El tema del doble, ¿no? Pues claro, eso lo tiene que hacer alguien y normalmente eres tú, ¿no? Al mismo tiempo, pues que tú sacas un libro o quien sea y entonces estás haciendo eso, ¿no? Y al día siguiente viene un director de orquesta y tienes que buscarte la vida para intentar contarlo lo mejor posible, ¿no? Y no quedar como el ignorante que eres en esas materias. Claro, luego es cierto que algo se te va pegando y desarrollas pues unos reflejos también para poder ¿no? tener cintura con cualquier tema que sea, pero también es cierto que te descubre y te lleva a lugares muy, muy interesantes. Y luego, frente a la escritura sin fin que te propone el ordenador, el programa de edición del periódico es muy estricto, ¿no? Entonces, tú empiezas a escribir y sabes que tienes 50 líneas y a medida que vas escribiendo cada vez te dan menos. Y cuando te quedan 10 líneas y te das cuenta de que no has contado todo lo que querías contar, ¿qué haces? Vuelves atrás y entonces dices, esto que conté en 2 frases lo puedo contar en 1. Esta conjunción me la cargo, pongo una coma, quito la subordinada y me ahorro 3 palabras. Eso para un periodista es oro, ¿no? Te permite subir 2 líneas, ya estás en 12 líneas todavía, etc. Me di cuenta hace unas semanas se murió un escritor de Lugo, Darío Soancabana, de esos escritores que o sea, fuera de Galicia es incomprensible que nadie tuviese la más mínima idea de quién era. Un señor que tradujo la Divina Comedia no solo una vez, sino 2. Es decir, la tradujo una vez y cuando revisó su traducción acabó reescribiendo la mitad de los versos. Eso es como quien dice retraducir otra vez el libro, ¿no? Le dieron la medalla de oro de Florencia por ese trabajo, ¿no? Pero son de esas cosas que las sabemos los de Lugo y los de Florencia, ¿no? Y ya está. Y el cancionero de Petrarca y los 3 mosqueteros y no solo como traductor, tenía una obra como poeta, tenía 20 poemarios extraordinarios y una obra de narrativa que reinterpretaba los mitos como Galván, el famoso caballero Galván que lo traía a Galicia, ¿no? Y
Y yo lo vi una vez muy enfadado en un acto, ¿no? Alguien le dijo algo y él se enfadó muchísimo y dijo: cuando yo me expreso, elijo con mucho cuidado mis palabras y espero que cuando la gente se dirija a mí haga lo mismo. Y claro, yo estaba escribiendo una opinión sobre su muerte y empecé contando esa anécdota. Y claro, eso me obligaba a mí también a elegir con mucho cuidado mis palabras, ¿no? Él él hizo para La Voz de Galicia ininterrumpidamente todos los días durante 34 años el crucigrama en gallego, ¿no? Y tú ibas al crucigrama y encontrabas cosas que le gustaban a él, ¿no? Pues a lo mejor una alusión mitológica, pues una referencia a un apero de labranza ya también mitológico, y entonces ibas, claro, escribiendo, veías que se acercaba al final y que aún tenías que, ¿no?, tratar de redondear el artículo con esa frase, ¿no?, que es como el broche con el que lo cierras, y que yo veía, pues esa frase me van a hacer falta 5 líneas, ya voy en 3, y entonces volvías otra vez atrás y volvías a reformular frases que... Y eso te lo da el periodismo, ¿no? La capacidad para encontrar las formas de abreviar, la economía expresiva, ¿no? Cuando pues, aquí algunos hemos trabajado, ¿no?, en prensa, y llamas a un experto y le pides un artículo y te dice: ¿y esto cuánto es? Y, pues un folio. Es imposible, yo en un folio no puedo resumir todo lo que sé, ¿no? A mí me han llegado a decir eso, ¿no? Es que no se trata de que usted se chulee aquí de todo lo que sabe, ¿no? Tiene que ir al grano y contar lo que es verdaderamente importante, pues para que la gente entienda este tema, ¿no? Usted es el interlocutor entre los lectores y esta idea o este personaje no es para su lucimiento, ¿no? Y a veces te lo mandan y te dicen: he escrito folio y medio, más no puedo reducir, ¿no? Y digo, no se preocupe, usted mándemelo. Y efectivamente se lo dejas al final en un folio, o incluso en 3/4 partes de folio. O y gana. Y gana, efectivamente, y gana. Entonces, el periodismo, bueno, es como la emigración, te exige muchos sacrificios, pero también te permite otras destrezas, ¿no? Bueno, ya para terminar, al margen de que alguien que quiera te pregunte lo que le parezca, y enlazando con esto tú, que decías tú, del desconocimiento, que para acá del Padornelo y de la Canda y del Puerto Cibreiro existe sobre la literatura gallega. Quería que para acabar contaras tú, como escritor, pero también como periodista atento a todo lo que sucede en Galicia. Hoy en el telediario escuché una frase política, propagandística del presidente de gobierno, que había ido hasta Orense a inaugurar el AVE, y dijo Pedro Sánchez: esto es muy bueno para Galicia, pero es muy bueno también para España. Porque a veces, como te contaba yo antes, como dicen los asturianos cuando nieva mucho, y la gente dice Asturias aislada por la nieve, los asturianos que son así muy hechas para adelante dicen no, lo que está aislado de Asturias es España. Bueno, pues a veces ocurre esto también con Galicia. Quisiera que nos contara, además hay muchos gallegos entre el público, cuál es también en medio folio, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud de la literatura gallega y cuál crees tú que es el grado de atención que los medios nacionales prestan a la literatura de Galicia, la literatura en gallego o no en gallego, y si crees que es la justa y razonable o no? Es justo y necesario. Bueno, pues yo creo que la literatura gallega tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos sin complejos, sin dramatismos, sin victimismos y bueno, marcarnos nosotros, ¿no? nuestro propio argumento. Agustín Fernández Paz, que era un
grandísimo escritor y pedagogo, y que también fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, decía que un escritor cuando está escribiendo está marcando el meridiano cero de su territorio, ¿no? Y a partir de ahí todo es expansión, ¿no? Da igual que tú escribes en gallego, o que escribas en euskero, que escribas en islandés, ¿no? A veces te dicen, la literatura gallega es un idioma minoritario, y a los islandeses, que son 300.000, tú les dices que son minoritarios o les dices que renuncien a escribir en su idioma, el idioma de las sagas, ¿no? Hay que tener un poquito de contexto. Entonces nosotros tenemos una tradición, como todas las literaturas que arrancan en la Edad Media, con los cancioneros. Tenemos la sagrada trilogía, ¿no?, de Curros, Pondal, Rosalía. Tenemos vanguardistas como Manuel Antonio. Tenemos, César. y ahora mismo tenemos, bueno, pues gente que escribe en todos los géneros, en poesía, en teatro, que hace novela negra. Que eso, bueno, pues depende mucho también del poder blando, ¿no?, de lo que se llama la diplomacia cultural, y el poder blando es cierto. Y hay, bueno, pues muchas veces prejuicios y resistencias que hay que vencer, pero yo creo que con naturalidad y sin tampoco, ¿no?, hacer demasiadas estridencias, ¿no? Además todo esto, a ver, esto forma parte de un plan de dominación mundial que vosotros no conocéis, pero que está en marcha, ¿no? A mí cuando hoy me entrevistaron para Colpisa en la cafetería de Caixa Forum y pedí un café, me dice el camarero, ¿la quiero con leche? Y tenía un tetrabric de Feiraco en la mano, ¿no? El Feiraco es una de las pocas cooperativas lácteas que quedan en Galicia. Luego fui con mi familia a comer al Vips, ¿no?, porque era como, bueno, a ver, mis hijos adolescentes era la primera vez que iban a Madrid, y el Vips entiendo yo que es como una institución, ¿no? Bueno, el agua era Cabreiroa. Y luego pasábamos por Fuencarral y había una cervecería con Estrella Galicia. Y luego estaba Banca. Es decir, cuando alguien os ofrezca el licor café, entender que ese va a ser el golpe definitivo de gracia para la dominación mundial, ¿no?, de los gallegos. Y los escritores, bueno, vamos un poco a remolque de todo esto, ¿no? Pero ahí estamos. Y, no sé, a mí me da un poco de pena que estamos, o sea, el hecho de que seamos, o sea, sistemas lingüísticos tan próximos y coexistentes en Galicia, ¿no?, porque realmente estamos conviviendo sin mayor complicación. Bueno, esa frase habría que matizarla mucho, ¿no? Pero o sea, no hay una fractura, ni somos alienígenas, ¿no? Y que alguien de Soria o de Baracaldo pues muchas veces está leyendo la revelación de la literatura peruana, que a mí también me parece fantástico, y yo también intento estar al tanto de todo lo que se hace, pero no sepa lo que está escribiendo una persona que está a 200 kilómetros de su casa, porque lo está haciendo en otro idioma, que seguramente podría disfrutarlo y leerlo con un poquito de voluntad, y si tuviésemos un sistema educativo, ¿no?, que tratase de encauzar todo esto de una forma más natural, pues seguramente lo vería de otra forma, ¿no? Y además los gallegos en ese sentido, como decía Manuel Rivas, tenemos el solar perfectamente orientado, ¿no?, porque formamos parte de la península ibérica, es decir, estamos en España, con toda la fraternidad literaria que tenemos con los grandes escritores españoles, algunos gallegos que escribían en español también. Tenemos una conexión natural con Portugal. Eso nos lleva a tender puentes a la lusofonía. O sea, un gallego se entiende mejor con un brasileño que con un portugués, y se entiende perfectamente, ¿no? Y luego ya todos los lazos con Hispanoamérica, tanto por tradición hispana como por los vínculos de la emigración. Y si vamos hacia el norte, el corredor atlántico nos lleva directamente a Bretaña y a Irlanda y a Cornualles, e incluso con los vikingos, y tenemos cosas en común, ¿no? Entonces estamos realmente en un
efectivamente, Agustín tenía razón, estamos en el meridiano cero, tanto del creador para su propia obra, como en un meridiano perfectamente orientado para relacionarnos con literaturas de todas las latitudes, ¿no? Y creo que eso es una ventaja que no podemos desaprovechar, ¿no? Y antes de que se acabe el tiempo, los agradecimientos que no hice antes los doy ahora, ¿no? Bueno, me he sentido muy bien acogido aquí. Para mí era bueno, pues una asignatura pendiente volver a Madrid y estar en esta librería. Ver eso, caras amigas aquí, en algunos casos de gente que hacía tiempo que no veía. Y además, bueno, pues caras nuevas, ¿no? Como dicen en Irlanda, un forastero es un amigo al que todavía no has conocido, ¿no? Y para mí vosotros sois eso también, así que estoy muy ilusionado y muy emocionado también. Bueno, muy bien. Para mí también el haberte entrevistado yo por primera vez en lugar de que me entrevistes tú a mí ha sido un privilegio y un honor, que lo sepas. Si alguien quiere preguntar, paso un micrófono. No hace falta, yo creo que no hace falta. Bueno, yo oí una entrevista, creo que fue Javier del Pino, contigo en la SER, ¿no? Y me gustó mucho lo que decías y cómo lo decías y lo que trataba la novela, ¿no? De hecho lo apunté, tengo que comprar esta novela. Luego no la compré, pues no sé, con tanta ola o confinamiento, restricciones, se me fue el santo al cielo. Cuando te dieron el Premio Nacional de Narrativa, dije, anda, si esta es la novela que tengo pendiente de comprar, y efectivamente vine al Alberti y la compré junto con Diarios de Chilves y con La Avería de Dürrenmatt, que es un autor que yo conocí cuando era estudiante y tengo debilidad por él, ¿no? Y me ha encantado. Lo único que puedo decirte es que me ha encantado la novela, que felicitaciones, enhorabuena, y que todo lo que se ha dicho aquí pues es realmente extraordinario. Nos has dado una visión de algo desconocido, que es la migración gallega a Inglaterra, precisamente, ¿no? Dices, ¿qué hace una gallega si sabe inglés en Inglaterra? ¿No? Es la pregunta que me hacía yo. Pero lo resuelves muy bien en la novela y realmente me ha parecido magnífica porque, además, a mí como economista, pues también conozco la realidad a través de las novelas. Me parece muy importante. Entonces, he conocido una faceta de la migración gallega, en este caso, que no ignoraba totalmente, y todas las dificultades que ese personaje, su abuela, sufre, y también tu madre, ¿no? Que va a la fuerza allí, ¿no? Sí, sí. Y luego eso también pues se amplía a un ámbito mayor, como habéis dicho aquí, un ámbito mayor y de explicación de una realidad que me parece muy interesante, ¿no? Así que lo que hago es recomendar la novela lo más posible a todo el mundo que puedo, ¿no? Muchísimas gracias. La entrevista era con Ángels Barceló. Ángels Barceló, sí. Con Javier del Pino no he tenido el honor de ser entrevistado. En Betanzos, de donde es originaria mi familia, durante los años 70 se calculaba que al menos un 10% de la población estaba en el Reino Unido, ¿no? Y la libra era una herramienta muy poderosa, porque los sueldos eran más altos, pero también el cambio favorecía, ¿no? De hecho, muchos emigrantes tenían un poquito esa idea del ahorro, ¿no? Bueno, voy ahorrando las libras y cuando el cambio me favorezca, hago la transacción y entonces gano dinero, ¿no? Que era un poco un discurso ambiguo que tenía el franquismo, ¿no? Porque por un lado se aprovechaba de las remesas que mandaban los emigrantes y en buena medida se fue el motor de muchas familias y de muchas economías locales, pero al mismo tiempo renegaba, ¿no? O tenía como un cordón sanitario ideológico con respecto a las ideas que podían venir, ¿no? de fuera. Mi madre no llegó a hacerlo, pero alguna de sus amigas, cuando emigró en el año 63, antes de embarcarse, tenían una sesión con el párroco local para hacer un voto de pureza y que sus almas y sus cuerpos no se iban a corromper, ¿no? en un lugar anglicano y ateo y babilónico, etc. Pero ese dinero, por ejemplo, mi abuela, yo antes hablaba de la marcha de mi abuelo como un trauma. Para mi abuela, el trauma fue verse materialmente desposeída. Y la emigración a ella lo que le permitió fue asumir ese rol de proveedora, ¿no?
y compró un piso en propiedad. Y esa fue como su primera gran conquista, ¿no? Que ahora, con todo este tema de los desahucios, empezamos a ver también un poco cosas que dábamos por sentadas, pero que realmente no lo eran tanto, ¿no? Como la conquista de una propiedad propia, un techo del que no te van a echar, ¿no? Porque ella decía, pasaremos hambre, pero por lo menos en la calle no estaremos, ¿no? Y era un piso humilde, un cuarto sin ascensor, etcétera, pero fue para ella como un gran logro, ¿no? Y ese papel, ¿no?, de la inmigración como, bueno, ya había pasado con la migración americana, ¿no? Las escuelas de indianos, las obras benéficas, eso está en el libro también, ¿no? Con la obra de los hermanos García Navella. Así que sí hay una parte económica ahí importante que a lo mejor bueno, hay que destacar, ¿no? Yo ya te conté que a mí me emocionó. Me parece, la historia de tu abuela me parece súper emotiva. Y no sé si te lo habrán dicho ya a alguien más, pero yo al leerlo en castellano estaba todo el tiempo oyendo el castellano con acento gallego. Todo el tiempo. Me pareció precioso, nunca me había pasado. Claro, ahí hay recursos que manejas, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendíamos lengua de pequeños siempre era hubiera o hubiese. Sí. Los lectores más atentos habrán visto que yo siempre pongo hubiese. Sí. Y eso es porque en gallego hay una confusión entre tiempos verbales porque no tenemos tiempos compuestos, ¿no? Entonces el condicional para nosotros es hubiese porque el hubiera es pretérito. Entonces esa es una de las herramientas que tú tienes para de forma inconsciente trasladar a quien está leyendo el libro a ese ambiente, ¿no? Y luego, claro, muchas otras palabras, ¿no? Algunas no llegaron a la edición definitiva porque fue un tira y afloja con el editor. No me dejaba poner patacón, por ejemplo, ¿no? Decía, no, es que esto fuera de Galicia no lo entiende nadie, hay que poner perra chica. Y yo, no, mira, es que perra chica es lo que no entendemos nosotros, ¿no? Estamos hablando el mismo idioma, porque además patacón es una palabra española, es decir, está en el diccionario. ¿Por qué no me dejas, no? O yo decía que mi madre iba a buscar agua con la sella a la fuente, y me decía, sella, traducir. Y yo, no, traducir no, es que no hay traducción. Claro. Sella ya está en Emilia Pardo Bazán, ya lo cuenta, ¿no? Es pues una palabra que está ahí, ¿no? O cuando yo decía que mi familia pagaba los foros en ferrados de trigo, y me decía él, traducir. Y yo, mira, es que foro está en el diccionario, ferrado está en el diccionario. Me niego a traducir una palabra que ya está en el diccionario de la Academia Española. Es que, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad hay? No, pues entonces hay que explicarlo en una nota de pie. No. Pero bueno, yo creo que la gente cuando lee el libro también... Claro, tienes que dejar un margen a la inteligencia del receptor, ¿no? Que sea esa persona la que complete el sentido y a lo mejor le estás... ¿no? Lo de los foros es una cosa... A mí me alucinó, ¿no? Encontrar las escrituras de las propiedades, ¿no? De los montes de una herencia y ver que en los años 50, 60 ellos estaban trabajando una tierra que realmente no era de ellos, sino que estaban aforados y que tenían que pagar del trigo que ellos cultivaban una parte, los famosos ferrados. Claro, tú piensas en los foros como piensas foro y piensas desamortización y más para atrás, ¿no? La Edad Media y tal, pues en la Galicia y en la España en los años 50 seguía vigente, ¿no? Un sistema medieval, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Julio, por esta conversación tan interesante y tan tranquila, ¿no? Estamos acostumbrados, es verdad, aquí en Madrid a que todo vaya muy rápido. Entonces ha habido amigos que nos siguen por redes que comentaban eso, el tono del oeste, ¿no? Para contar una historia tan emocionante como es la historia de tu abuela, de las mujeres de tu familia, porque es una historia completamente de mujeres. Y yo pensaba que es verdad que las historias de migración se parecía siempre eran los hombres las que las protagonizaban, y me ha hecho pensar, leyendo tu libro, el libro La vida de tu abuela y de tu madre, en las historias de tantas mujeres latinoamericanas
que han venido a España, que están en España, que están cuidando a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿no? Y que han dejado allí a familias completas a cargo de sus abuelos, ¿no? Esa historia de ida y vuelta. Es que es un tema que nos salió y me hace mucha ilusión que lo saques, que la gente a lo mejor puede pensar, bueno, ¿y a santo de qué esta historia, no? Pero las personas que están llegando a este país ahora llegan en una situación que no se diferencia mucho de la de mi abuela o mi madre o de otros emigrantes, ¿no? Como mi abuela para emigrar tuvo que hacerse un pasaporte, y para hacerse el pasaporte necesitaba la firma de su marido, porque una mujer en esa época no podía libremente sacarse su pasaporte, tuvieron que falsificarla porque él estaba en Venezuela, ¿no? Y la situación de casi de miseria económica que las asfixiaba. Estoy convencido de que mucha gente que llega aquí está huyendo de una situación parecida, ¿no? A lo mejor están huyendo de una guerra y nuestros abuelos no huían de la guerra, pero sí huían de la posguerra, ¿no? O cuando mis padres se casan y deciden emigrar, ahí hay un retraso debido a que mi padre pierde la visión de un ojo, y hasta que la recupera se produce una demora de un mes y medio, que es el tiempo suficiente para que mi madre se quede embarazada. Y el contrato estipulaba que una mujer emigrante no podía llevar a sus hijos ni hacerlo embarazada, ¿no? Y ese es otro drama que seguramente habrá quien lo cuente mejor, ¿no? La de los niños que se quedaban aquí cuando sus padres emigraban al cuidado de sus abuelos, y cuando sus propios padres volvían no los reconocían como sus padres, sino que no había un vínculo sentimental con ellos. Y eso era un drama para los niños, para los padres y para los abuelos, ¿no? Pues mis padres deciden ir sabiendo que hay muchas posibilidades de que al llegar a Inglaterra les hagan dar la vuelta, pero se arriesgan. Y a mi madre una matrona le hace una exploración médica, nada más bajar del barco, ¿no? En busca, bueno, entre otras cosas, de un pasajero clandestino, que era yo, que me escondí muy bien, ya tuve ahí una gran capacidad de ocultamiento y de discreción galaica, y conseguí que pudiesen entrar, y así yo nací como un niño londinense, ¿no? Pues claro, yo pienso en eso y pienso en los menas, en los bebés de las pateras. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde luego, recomendar la lectura de Virtudes y Misterios. Es un libro fantástico y es el momento para que pueda firmar estos libros y poderlos regalar estas Navidades. Como buen gallego, una herramienta especial para... Fenomenal. Si alguien quiere. Pues muchas gracias y un aplauso.